¿Cuántos estuvieron la semana pasada aquí? Amén. ¿Los demás qué estaban haciendo? No, mentiras. Bueno, sabemos que esta temporada de verano muchos están de paseo, así que haré un mini resumen de lo que pasó la semana pasada y después pasaremos a lo que es esta segunda parte de la serie La Buena Vida. Y me gustaría que podamos empezar escuchando un video que espero que nos ayude a preparar nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer. ¿Qué ves en ese espejo? Es un espejo barato, casi no puedo ver nada. Algunos días, yo me pregunto si lo que podemos saber sobre el Señor es igual de confuso. ¿Qué pasa si no estamos viendo la imagen completa? ¿Qué pasa si es más hermoso y más extraño de lo que podemos imaginar? Nosotros podemos ver ahí, espero que hayan logrado escuchar, que había algo en el corazón de Nicodemo. Lo leímos la semana pasada en Juan capítulo 3. Nicodemo se acercaba a Jesús para poder ver qué es lo que estaba pasando con Jesús. Sabía que había algo diferente en él. Y gracias a ese acercamiento, Nicodemo se convirtió en el receptor de una de las conversaciones más significativas del Nuevo Testamento. Él fue la persona a quien Jesús le dijo el versículo más famoso de la Biblia, que es Juan 3:16. Él fue el que recibió por primera vez ese plan de salvación para la humanidad, acerca del nuevo nacimiento a través del rescate en el Hijo de Dios, en labios del mismo Mesías. Un nacimiento de agua, refiriéndose a una limpieza total, y también en el Espíritu, indicando que venía de parte de Dios. Esa era la entrada a la buena vida. Por esa razón le pido que cierre sus ojitos y vamos a pedirle a Dios que, así como puso esa curiosidad en Nicodemo, también lo haga con nosotros. Señor Jesús, hemos cantado, hemos adorado tu santo nombre y podemos ver, Señor, que en cada canción y en cada palabra que salió del pastor Roy, vemos cómo tú estás obrando en una misma línea, en un mismo objetivo. Hoy, Señor, renunciamos a lo que quizás nos esté impidiendo acercarnos a ti. Y pedimos, Señor, que como lo cantamos puedas abrir nuestros ojos, poder ver tu gloria, poder ver tu misericordia y conocerte el día de hoy de una manera más profunda, porque sabemos que tú eres un Dios más grande, más diferente, más extraño, más maravilloso de lo que podamos nosotros imaginar. Te damos las gracias y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y hablaba yo con mi hijo hace unos cuantos días atrás de que él me dio un buen punto. Me dijo: papá, ¿cómo es posible que con un cerebro de este tamaño podamos entender al que creó todo el universo? Yo le dije a él: ¿quieres mejor tú predicar el domingo? Porque wow, eso me pareció increíble. O sea que no importa cuánto tiempo hayas tú pasado en el evangelio, no importa cuántas veces hayas leído la Biblia, siempre hay algo más. Siempre hay una forma más profunda de poder conocerle. Y para hablar un poquito acerca del tema, quiero mostrarles una pintura que va a aparecer ahí en la pantalla. En el 2009, un historiador de arte que se llamaba Gjertsley Barkey, un nombre no muy común, Gjertsley Barkey, quedó atónito cuando en una noche, viendo televisión con su hija, viendo una película para niños que se llama Stuart Little, que ya tiene muchos años atrás, una pintura colgada en la pared de una de las escenas. Parecía ser un cuadro hecho en los años 20 por un pintor llamado Robert Bereni, que es de Hungría. Esa pintura se pensó que se había perdido después de la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente este historiador se puso en contacto con la producción para investigar al respecto y le contaron que habían conseguido la pintura comprándosela a un vendedor local de arte por menos de $500. ¿Solamente para qué? Para decorar esa escena en particular en la película. Después de que localizaron la pintura, revisaron si era realmente la original y resultó que sí era la original. Se subastó esta obra de arte y terminó siendo vendida, adivinen cuánto,
$285,000. Una pintura de $500 que la gente daba por desapercibida terminó costando $285,000. Parece increíble que lo más valioso en la escena pasaba por desapercibido en los ojos de toda la producción y en millones y millones de personas que vieron esa película sin notar nada en particular. Ahora veamos lo que nos dice la palabra en Lucas 17, 20 y 21. Si lo tiene ahí, puede buscarlo, también aparece en la pantalla. Mire lo que ocurre aquí. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. De la misma manera que lo más valioso, lo más importante ya estaba en esa escena, también ya está lo más valioso, lo más importante entre nosotros y muchos no se dan cuenta. Solo aquellos que lo detectan, solo aquellos que lo valoran pueden disfrutarlo totalmente. Detectarlo, recibirlo, lo hablamos la semana pasada, que fue cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. ¿Pero termina la historia ahí? No, todavía hay mucho más. ¿Por qué? Porque en la Biblia, desde la primera página hasta la última página, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un común denominador. Es la historia de un Dios que está apasionado por tener comunión con nosotros. El propósito eterno de toda la Biblia se puede resumir en una sola palabra: relación, comunión. Mire lo que dice Éxodo 29:45. Dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Habitar entre. El reino de Dios está entre ustedes. Es tener esa relación. En Levítico también escuchamos al respecto, donde dice, pondré mi morada en medio de vosotros. En 1 Corintios dicen, ¿acaso no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y si seguimos avanzando, podemos llegar hasta Apocalipsis 21, que también aparece ahí en la pantalla, que dice, casi el último capítulo del último libro de la Biblia, dice, aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Vemos en toda la Biblia una y otra vez la presencia de Dios en nosotros y entre nosotros. Y para muchos llega la pregunta, ¿cómo es eso posible? Porque en la Biblia encontramos la descripción de dos mundos separados, dos espacios, que es el cielo por un lado y en el otro lado ¿qué tenemos? La tierra. El cielo y la tierra. La tierra siendo donde estamos usted y yo, el lugar físico donde habitamos, y el cielo que es el reino de Dios, que es una dimensión donde su voluntad se cumple siempre y en donde la adoración es continua, como se describe en el libro de Apocalipsis. Aunque parecieran ser polos opuestos, como dos imanes que se repelen uno al otro, estos dos mundos pueden coincidir. Una dimensión superpuesta a la otra. Ese era el diseño original cuando vamos al libro de Génesis. ¿Qué ocurre en el libro de Génesis? Un jardín que se llamaba el Edén. ¿Sabe el significado de la palabra Edén? Es delicia, como un tres leches. Delicia. Deberían probar los tres leches de mi esposa. Ok, corte comercial. Edén, delicia. ¿Por qué? Porque era un jardín como ningún otro. Estaba lleno de flora, de fauna, donde habitaba la presencia de Dios en comunión perfecta con Adán y Eva. La Biblia nos cuenta que Dios caminaba en el jardín con ellos. ¿Qué experiencia debe ser eso? Imagínese usted poder estar caminando con Dios, charlando respecto al día, de lo que ha estado pasando ese día. Bueno, Adán y Eva escuchaban la voz de su Creador y cumplían con cada propósito que Dios ponía para ellos aquí en la tierra. Esa comunión se rompió, ¿a qué? A causa del pecado, cuando el pecado entró en el ser humano. Y una vez que se cortó esa comunión y volvimos a estar separados, podemos ver cómo la humanidad perdía más y más
su razón de ser. Su propósito se distorsionó. ¿Por qué? Atención a esto. Porque el pecado es una deformación de nuestra naturaleza. El pecado es una amnesia espiritual que nos hace olvidar quién es Dios y también hace que nos olvidemos de quiénes somos nosotros en Dios. ¿Podrían coincidir estos dos mundos una vez más? Sí, a través del tabernáculo, a través de lo que se conocía como el arca del pacto. Un lugar físico donde habitaba la presencia de Dios. Un lugar decorado con elementos del Edén, haciendo referencia a ese lugar especial, a ese lugar de delicia, de comunión. Solamente unos cuantos selectos podían entrar a ese lugar santísimo, ya que la cortina que los dividía seguía presente. Cuando Israel llega a su tierra prometida, se construye el templo, un tabernáculo permanente donde la presencia de Dios podía encontrarse con el ser humano, donde se podía ver la gloria de Dios de una manera increíble. Por esa razón, vamos a mostrar aquí Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 al 11. Primera de Reyes 8, 10 al 11, en la versión TLA, dice: Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube brillante llenó todo el templo. Era la presencia de Dios. Y por eso los sacerdotes ya no pudieron quedarse para realizar el culto. Una nube brillante de la presencia de Dios. Imagínense lo impresionante que debió haber sido eso, que ni los sacerdotes podían contenerse y tuvieron que salir. Por muchos años, ese templo, esa arca del pacto era la representación de la relación entre Dios e Israel y también era un estandarte para las demás naciones de que el poder de Dios estaba presente ahí en Israel. Por esa razón fue tan traumático, tan humillante, cuando los israelitas vieron su peor pesadilla hecha realidad. Vieron el templo hecho pedazos después de una invasión por una nación extraña. Como si no fuera suficiente, son exiliados por décadas y en su regreso encuentran una ciudad en ruinas. Recuerda lo que significaba el templo para ellos. La comunión, una vez más, se había roto. Con un país dividido en dos, una parte que habían construido un segundo templo que definitivamente no era como el original. Y por otro lado, los samaritanos, que eran vistos como una clase inferior a causa de su pasado, y con otro templo, ya que no eran bienvenidos en Jerusalén, en medio de esa enemistad, en medio de ese desprecio, en medio de ese odio, ahí es cuando llega Jesús en el capítulo 4 del libro de Juan. Y hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Le pido que vaya a su Biblia, vamos a buscar Juan capítulo 4, pero en lugar de leerlo como lo hacemos habitualmente, vamos a leerlo de una manera visual. Así que veamos lo que ocurre en Juan capítulo 4. ¿Me darías de beber? ¿Tan mal estás? ¿Qué? Tú, un judío, pidiéndole un trago a una samaritana, a una mujer. Lo siento. Debí haber dicho, por favor. ¿Sabes que no es seguro que estés solo aquí? ¿Tampoco tú? ¿Por qué no has venido con otros? ¿Y por qué tan tarde en el día? ¿Las mujeres no vienen a los pozos durante la mañana? Sí, bueno. Ninguna quiere ser vista conmigo, así que vengo al atardecer. Con este calor, como amablemente me has recordado. ¿Por qué no quieren ser vistas contigo? Larga historia. Bueno, aún quisiera algo de agua, si no te molesta. ¿No estoy sucia para ti? ¿No te contaminará este jarrón? Quizás algunas personas digan eso de las mujeres, pero yo no. ¿Sí? ¿Y tú qué dices? Digo que si supieras quién soy, tú me pedirías de beber. ¿En serio? Y te daría agua de vida. Daría. Excepto que no tienes cómo sacar el agua y este es un pozo profundo. Además, ¿qué necesitas de mí si tienes tu suministro de agua de vida?
Es una larga historia. ¿El agua judía es mejor que el agua samaritana? Eso no es lo que dije. ¿Eres mejor que nuestro ancestro Jacob? ¿El que cavó este pozo? ¿Tu agua es mejor que la suya? Conozco a Jacobo. Pero todos los que beben de esta agua tendrán sed otra vez. Y los que beben del agua que yo les doy no tienen sed nunca más. ¿No sería genial? El agua que yo doy se convertirá dentro de la persona en un manantial de agua que les dará vida eterna. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pruébalo. Primero, ve a llamar a tu esposo y regresa. Les mostraré a ambos. No tengo un esposo. Es cierto. Tuviste 5 esposos. Y el hombre con el que vives ahora no es tu esposo. Ah, ya veo. Eres un profeta. Vienes a darme un sermón. No. Usualmente lo bueno de venir aquí sola es que puedo escapar a que me condenen. No vine a condenarte. Cometí errores. Demasiados. Pero son hombres como tú los que hacen imposible el que yo pueda hacer algo por eso. ¿Cómo? Nuestros ancestros rendían culto en esta montaña, pero los judíos insistieron que Jerusalén era el único lugar para rendir culto. Dijeron eso porque el templo está ahí. Sí, justo a donde no podemos ir. Estoy aquí para romper esas barreras. Y se avecinan tiempos en donde ni en esta montaña, ni en Jerusalén, deberás adorar al Padre. Entonces, ¿a dónde se supone que iré cuando necesite de Dios? Nunca recibí nada de Dios, pero no podría agradecerle si lo recibiera. A cualquier lugar. Dios es espíritu, y el tiempo se avecina y ya está aquí. No importará en dónde rindas culto, sino que lo hagas con el espíritu y de verdad. Mente y corazón, ese es el tipo de culto que Él está buscando. No importará de dónde seas o lo que hayas hecho. ¿Crees lo que acabo de decirte? Hasta que el Mesías llegue y explique todo esto y arregle este embrollo, incluyéndome, no confiaré en nadie más. Te equivocas cuando dices que nunca recibiste nada de Dios. Ese Mesías del que hablas, ese soy yo. No me he presentado en público como el Mesías. Eres la primera. No soy la persona indicada. Vine a Samaria solo para conocerte. ¿Crees que es un accidente que esté aquí en medio de la nada? Soy rechazada por todos. Lo sé, pero no por el Mesías. ¿Y sabes todo eso porque tú eres el Cristo? Iré a decirle a todos. Contaba con eso. Espíritu y verdad. Espíritu y verdad. No será solo montañas o templos. Pronto. Solo el corazón. Amén. ¿Qué tal? Muchísimo podemos nosotros extraer de esa conversación. Un capítulo atrás, Jesús hablando con un fariseo renombrado que se escondía por el miedo del qué dirán. Y ahora una samaritana que estaba aislada por sentirse menospreciada e indigna. De igual manera, Jesús logra conectar con su corazón y logra así transformar su vida. Jesús irrumpe en su vida, entra a su vida y también entra en la historia como la representación ahora de una vez más estos dos mundos unidos. Él viene a cambiar el concepto de lo que es la adoración. Él es el reino de Dios en la tierra. Él vino a restaurar lo que se había perdido, lo cual es importante, pero recuerden, no solamente es nuestra alma, no solamente es nuestra salvación, sino que también viene a restaurar ese diseño original, la comunión entre Dios y la humanidad.
En Lucas 19:10, ahí nos da Jesús su misión. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. La cruz quita el pecado, quita lo que deformó nuestra naturaleza y nos permite volver a tener esa imagen y semejanza de Dios. Jesús sufrió nuestra muerte para que nosotros podamos vivir su vida. Ahora, no sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado esto como papá con mi hijo, que yo llamaba a mi esposa y la llamada se cortaba. Y yo, ok, voy a volver a intentar. Y llamaba y a los 2 segundos se volvía a cortar la llamada. Yo ya estaba pues preocupado, un poco enojado, para serle sincero, cuando por fin me contesta Andrea. Y Andrea me dice, ¿qué pasó? Y yo, llevo llamando como 10 minutos, ¿por qué no me contesta nadie? Y dice ella, es que mi hijo tenía el teléfono, él estaba jugando en el teléfono o viendo videos en YouTube, como tiende a ocurrir. ¿Qué estaba pasando? Su papá estaba tratando de conectar con su hijo, con su familia, pero el niño estaba demasiado distraído, demasiado ocupado en su propia agenda, en sus propios intereses, dándole swipe a esa notificación. Dios nuestro Padre quiere hablar con nosotros. ¿Será posible que Él nos está llamando y nosotros también le estamos dando swipe, estamos cortando esa llamada porque estamos distraídos con las cosas de esta vida? ¿Qué cosas en su vida le están causando esa distracción? Porque algo que quisiera tratar de romper, un mito que muchos tendemos a caer en pensar, es que Dios tiene favoritos, los especiales. A esos Dios sí le habla, con esos Dios sí trabaja. Pero la Biblia nos da una respuesta clara. Romanos 2:11, léalo conmigo, tiene 1, 2, 3, 4 palabras. ¿Qué dice ahí? Dios no tiene favoritos. Cuando llegue ese pensamiento a su vida, repítase, Dios no tiene favoritos. Porque escuchar la voz de Dios no es un derecho o un privilegio de unos cuantos, sino de todos los que somos hijos. Recuerde, Dios anhela comunión con nosotros. ¿Por qué entonces unos escuchan su voz y otros no la escuchan? Porque no se trata de qué tan fuerte esté hablando Dios, sino se trata de qué tanto estamos nosotros poniendo atención a su voz. Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Miren lo que dice Juan 13:23. Dice, y uno de sus discípulos, curiosamente era el autor de este libro, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado, ¿cómo? Al lado de Jesús. ¿Tenía Jesús preferencia por Juan? No. Lo que ocurría era que Juan tenía preferencia por Jesús. Juan quería estar con Jesús. Juan abandonaba su propia agenda, sus propios intereses. ¿Para qué? Para poder estar con Jesús. Ese es el estilo de vida de un adorador. Porque adoración es entrega. Adoración es rendirme ante Dios. Es abandonar mi propia agenda, mis propios intereses. Y no por compromiso, por quedar bien, sino porque quiero estar con Él. Esa es la adoración real. La puerta hacia la intimidad con Dios está abierta para absolutamente todos. El tema es que unos quieren entrar y otros no quieren acercarse. Por esa razón quiero darles 3 características sencillas de aquellos que logran disfrutar la buena vida, de aquellos que son los íntimos de Dios, no favoritos, los íntimos, porque ellos deciden acercarse. Primer punto, un íntimo de Dios ama lo que Él ama. Repito, un íntimo de Dios ama lo que Él ama. Mira lo que dice Salmos 25. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios tiene comunión con aquellos que le temen. ¿Y qué significa temer a Dios? ¿Tenerle miedo? No. Lo aprendimos hace 3-4 semanas con el pastor Eduardo. Nos decía que tener temor es tener la misma pasión, el mismo celo. Es amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece.
Es entonces cuando comenzamos a tener cosas en común con Dios. Ahora mire Hebreos 1:9, aquí hablando de Cristo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Qué es amar la justicia? Es salir del debo portarme bien, debo respetar a mi esposa, debo ser honesto con mis impuestos, debo decir la verdad, a decir quiero amar a mi esposa, quiero respetar a mi familia, quiero ser honesto. Es esa transición del debo, donde muchos viven, al quiero. ¿Todo por qué? Por el deseo de acercarme a Dios y vivir de acuerdo a lo que Él me pida. ¿Qué significa aborrecer la iniquidad? La iniquidad es el camino torcido. Quien vuelve a la justicia ya endereza su camino. No es, una vez más, no es alejarme de la iniquidad por miedo a lo que Dios vaya a hacer o por apariencias porque el hermano me está viendo, sino porque yo quiero estar cerca de Dios. Le pregunto esta que me dejó muy pensativo. ¿Qué llega a su mente? ¿Qué es lo primero que llega a su mente cuando escucha la siguiente palabra? Dios. ¿Qué llega a su mente cuando usted escucha la palabra Dios? Porque un pastor muy reconocido del siglo pasado, A.W. Tozer, dice, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Mediten esa frase. ¿Qué nos enseña esto? Que una teología, un entendimiento pobre acerca de quién es Dios va a acarrear consecuencias. El que piensa que Dios es un ogro no va a poder experimentar lo liberador que es recibir su perdón y su abrazo. El que ve a Dios como alguien débil, que solamente está ahí por quedar bien con mi mujer para ir el domingo, ¿qué es lo que va a pasar? Eso simplemente va a causar desesperación cuando llegue el momento de dificultad porque no pensamos en Dios como en un Dios omnipotente. Por esa razón, y eso solamente entre usted y Dios, ¿qué llega a su mente cuando escucha la palabra Dios? ¿Un padre amoroso o alguien que está listo para castigarle tan pronto usted se equivoque? Por eso es que necesitamos tener una teología sólida que esté basada en el carácter de Dios, el de verdad. Escuchar su voz sea a través de la palabra, sea a través de su espíritu en relación con Él en oración o también a través de su iglesia, nos va a ayudar a romper con las ideas erróneas que quizás la cultura, la religión nos ha enseñado acerca de Dios y también acerca de nuestra identidad. Cuando estamos en comunión con Dios, se disipa esa amnesia espiritual. Solamente alguien que esté tratando de comunicarse con Dios va a entender que usted no es un accidente, por más que sus papás le hayan dicho que así fue. Que desde el vientre de nuestra madre Dios tenía grandes planes para uno. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece porque Él es el que está con nosotros. Que puedes estar confiado en medio de los problemas porque Dios es tu castillo fuerte. Que aun cuando sientas que todo está perdido, Él no nos va a dejar. Que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Que podemos encontrar en Él una paz que nada más puede dar. Gran parte de lo que acabo de decir está en solamente un capítulo, Filipenses capítulo 4. Imagínese, ¿cómo sería su vida? ¿Cómo sería su identidad si usted conociera en totalidad quién es usted en Cristo? Si podemos entender eso con Filipenses 4, ¿qué sería si entendiéramos el significado de nuestra identidad en Dios si estudiáramos toda la palabra? Recuerde, lo que pensamos o lo que viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Segundo punto, primero era aman lo que Dios ama. Segundo, los íntimos de Dios caminan con Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Seguir a Cristo no es una religión, no es un checklist que tenemos que cumplir. Seguir a Cristo es un caminar, es un estilo de vida. El íntimo de Cristo, el íntimo de Dios quiere seguir los pasos de Jesús. Y encontramos ese secreto también escrito por Juan en una de sus últimas cartas. En 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
Así de sencillo. ¿Eres cristiano? ¿Estás caminando como Jesús? Si la respuesta es no, entonces estás viviendo un título, no estás viviendo un estilo de vida. Por esa razón vemos en la palabra diferentes ejemplos. Enoc se nos dice que caminó con Dios. También se nos dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y en Hechos capítulo 13 nos habla como David, lo más importante o lo que más resaltó acerca de la vida de David no fue que conquistó un montón de países, no fue que trajo libertad al pueblo de Israel, no fue que venció a Goliat, sino lo que se menciona acerca de David en el Nuevo Testamento es que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa ser conforme al corazón de Dios? Que todo lo que decía David, todo lo que hacía David, tomaba la forma de lo que Dios quería. Caminar con Él significa que todo lo que hacemos revela la forma del corazón de Dios. Es regresar a ese Edén donde Adán y Eva podían caminar con Dios y así cumplir su propósito en la vida. Andar como Él anduvo es también ser moldeados para que brote el fruto del Espíritu Santo. Muchos de nosotros lo tenemos memorizado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o muchos dicen dominio propio. No debe ser un cuadro bonito en la sala para que lo vean nuestros hermanos de la iglesia. No, debería ser lo que tu familia ve en ti todos los días sin importar las circunstancias. Solamente así podemos ser luz como lo fue Jesús y amar y bendecir a nuestro prójimo, inclusive al vecino que no lo deja dormir en la noche, inclusive a él también hay que amarlo. Se lo digo por experiencia. Inclusive a él también necesita del amor de Cristo, también necesita la gracia y el favor, porque así como él no lo merece, usted tampoco, yo tampoco lo merecía. Entonces, la primera característica es aman lo que Dios ama. Segundo, los íntimos de Dios caminan con Dios. Y tercero, ese caminar nos lleva a una vida de amistad con Dios. El tercer punto, ahí lo ve en la pantalla. Un íntimo de Dios es un amigo de Dios. ¿Cuántos amigos cercanos tiene usted? ¿Con cuántos dedos podemos contarlo? Que usted diga, amigos que me conocen al 100%. Aquí todo el mundo está en cero. ¿Cuántos amigos tienen? Que usted pudiera decir, ese es mi amigo, está conmigo en las buenas y en las malas. ¿Cuántos creen? 5, 1, 2, 1, 3, 2. ¿Por qué tan pocos? No, piense, ¿por qué tan pocos? Porque alguien que tiene el título de un amigo íntimo es un título de mucho peso. No a cualquiera consideramos un amigo cercano, porque eso exige confianza, exige vulnerabilidad, exige también, cuando duele, honestidad. Y eso no es muy fácil encontrarlo el día de hoy. ¿Cuántos hemos sido traicionados por algún amigo o alguna amiga? Ok, los demás quizás fueron ese amigo que traicionó a los otros. La realidad es que muchos hemos tenido duras experiencias con nuestras amistades. Y tiene sentido cuando vemos la raíz de la palabra amigo. Amigo viene del latín amicus, que significa animi, que es el alma, y custos, que es custodia, protector. Un amigo es alguien que cuida de mi alma. Un amigo es alguien que custodia mi corazón, que custodia mis intereses. Un amigo cuida del corazón del otro. Y por esa razón para mí es tan especial lo que Jesús le dice a sus discípulos. En Juan 15:15 dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Jesús es el primero en tomar ese paso de vulnerabilidad, de confianza, de honestidad. Él no nos llama siervos, nos llama amigos. ¿Es lindo que te llamen siervo? Sí, a veces nos decimos, siervo, ¿cómo está? Sí,
Pero yo no quiero ser solamente siervo, yo quiero ser un amigo de Dios. Quiero que Dios sienta que yo velo por sus intereses, que yo velo por su corazón. No porque Él me necesite, sino porque yo quiero estar con Él. Dios da a conocer sus planes a sus amigos. Y por esa razón la comunión con Dios no solamente se trata de que Él te resuelva tu vida, de que resuelva tus problemas, sino que también podamos escuchar lo que está en su corazón, disponernos a oír lo que está en Él, para que entonces podamos ver lo que Él está haciendo en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo, y poder ser parte de sus planes, poder participar de lo que Él está haciendo. Así podemos ser sus manos, podemos ser sus pies, como lo está haciendo en este momento nuestro equipo de misiones allá en Colombia. Y ya para terminar le cuento una historia. Espero que lo esté diciendo bien. Hay una persona que se llamaba Hien Pham. Hien Pham. Él fue un joven cristiano vietnamita que trabajó como intérprete para las fuerzas militares estadounidenses a principios de los años 70. Él era civil, pero por su destreza en el inglés colaboró por un tiempo en esa función. También fue intérprete para los misioneros que venían a Vietnam desde Estados Unidos. 4 años después, cuando Vietnam cayó bajo el gobierno comunista, Hien fue arrestado. Fue acusado de conspirar con Estados Unidos y fue arrojado en la cárcel. En esa cárcel, en los años 70, los guardias tenían la misión de adoctrinar a los presos en contra de Occidente, cortar con todo tipo de lazo con la democracia y especialmente con la fe cristiana. No le permitieron leer nada en inglés, solamente la propaganda de la dictadura. Con el pasar de los meses, esto comenzó a afectarle a él cada vez más. Quizás Dios no existe. Quizás mi vida ha sido una mentira, pensaba él. Quizás sus captores tenían razón. Hasta que llegó una noche donde él puso punto final. Él decidió, hasta aquí, voy a renunciar a mi fe. Mañana cuando me despierte, no volveré a orar a ese que pensé que existía, pero que claramente, dadas mis circunstancias, no está aquí, no existe. La siguiente mañana, como si no fuera suficiente, le fue asignada la peor tarea: limpiar las letrinas, limpiar los baños. Mientras limpiaba una que se había llenado demasiado de papel higiénico, encontró un pedazo de una hoja con texto en inglés. Rápidamente lo limpió sin que se dieran cuenta los guardias y se la guardó para verla en la noche. Después de no haber leído nada en inglés por tanto tiempo, estaba ansioso de leerla tan pronto tuviera la oportunidad. En su celda, después de que todos se habían quedado dormidos, sacó ese retazo húmedo de papel. Y en la esquina decía Romanos capítulo 8. En ese momento su cuerpo comenzó a temblar mientras leía: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. También decía en ese mismo retazo: solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Y terminaba ese retazo diciendo: ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. En ese momento, Hien lloró. Sabía que ese pasaje de fortaleza y convicción, el día que estaba por rendirse al enemigo, fue como Dios le mostró que Él estaba ahí con él. Hien pidió perdón y al siguiente día solicitó seguir limpiando las letrinas. Y él siguió encontrando retazos de la Biblia. Todo gracias a que uno de los oficiales, motivado por su odio contra Occidente, utilizaba la Biblia como papel higiénico. Y Hien así fue agregando retazos que usaba para sus devocionales. Retazos que alimentaron su alma, y así como él iba rescatando porciones de la Biblia, también estaba rescatando su identidad en Cristo.
Eventualmente, Hien logró salir de prisión, pero él tenía en su corazón escapar de Vietnam. No podía más con ese régimen. Después de algunos intentos fallidos, decidió construir un bote para salir por el mar. Otras 53 personas estaban planeando escapar con él y Hien era el líder de ese grupo. Todo iba bien hasta que llegaron a su casa 4 oficiales del Viet Cong y lo acusaron de estar planeando escaparse. ¿Es verdad?, le preguntaron. Y Hien dice, no, eso no es verdad. Hien lo negó todo y les inventó una historia para distraerlos. Ellos se fueron, aparentemente convencidos. Hien respiró, aliviado, pero también desilusionado de sí mismo. Otra vez, Dios, estoy tratando de manipular mi propio destino. Sigo pensando que no me puedes ayudar en las pruebas. Entonces le prometió a Dios que si ellos volvían, él no iba a decir mentiras. Él diría la verdad, aunque eso significara volver a prisión. Él pensó que no iban a volver. Solo unas horas después, regresaron los mismos 4 oficiales y le dijeron, sabemos que estás planeando algo. Vas a tratar de escapar, ¿verdad? Hien, resignado, responde, sí, yo y otros 53. ¿Me van a encarcelar otra vez? Hubo una pausa, como ahora. Entonces se acercaron estos 4 y le susurraron, no, nosotros queremos escaparnos contigo. Ahora estos 58 estaban en el mar buscando su libertad. Después de unas horas llega una tormenta donde las olas comienzan a azotar violentamente contra el bote. En medio de lo que parece una muerte segura, Hien se tira de rodillas y clamando dice, Dios, ¿me trajiste hasta aquí para morir? En ese momento, él ve como los 4 exoficiales del Viet Cong toman el control del bote. Resulta que ellos eran pescadores de profesión. Si no hubiese sido por estos 4 exoficiales que supieron navegar la tormenta, nunca hubieran llegado sanos y salvos y libres a Tailandia. Podemos ver lo que puede hacer Dios en las vidas de quienes deciden amarlo, de quienes deciden caminar con Él y vivir en amistad con Él. ¿Significa que va a ser fácil? No. ¿Significa que no van a haber tormentas o circunstancias? No. Van a haber problemas. Pero aún en medio de esa prueba, de esa dificultad, así como Hien lo entendió, nosotros lo podemos entender también. Dios sigue siendo Dios. Y nosotros seguimos siendo sus hijos, sus hijas. Así es como la persona más feliz del Imperio Romano en ese primer siglo no era el emperador Nerón en su castillo, sino era un preso en una cárcel húmeda y oscura llamado Pablo. Un íntimo de Dios habita en la unión de esos dos mundos. Estando en la tierra puede disfrutar del reino de Dios porque es un reino espiritual en los corazones y en las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad de su Dios. Aquellos que reconocen el señorío de Cristo y se rinden alegremente. ¿Para qué? Para que el reinado de Dios reine en sus corazones. Esas son las personas que son parte del reino de Dios. Déjame pedirle que tome asiento, pero que se pare un momentito. Y le pregunto, ¿quién quiere usted ser? Cuando Jesús estaba en el monte, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, tenemos diferentes grupos. Tenemos una multitud que estaba con Jesús por los panes y los peces. Yo estoy contigo siempre y cuando me bendigas. Y cuando Jesús comenzó a hablarles fuerte en el Sermón del Monte, casi todos se le fueron. También tenemos algunos cuantos seguidores que estaban con Jesús, que están ahí, pero todavía están buscando sus intereses personales. También están los discípulos, que eran los que estaban con Jesús y habían recibido la buena vida. Pero por último tenemos la opción de ser los íntimos.
de aquellos que recibieron la buena vida y la quieren vivir en plenitud. Jesús nos enseña que la buena vida llega cuando nacemos de nuevo. Por esa razón, como lo hicimos la semana pasada, si no has tomado la decisión, te invito a que consideres la vida que solamente Dios puede dar. Dios quiere perdonarte, Dios quiere limpiarte, Dios quiere caminar contigo. Y Él ya pagó su precio. ¿Para qué? Para que tú puedas tener vida, mandando a su Hijo a morir por ti en la cruz. Ahora Él nos extiende su gracia, nos extiende este regalo de la vida, pero falta algo. ¿Quieres tú recibir ese regalo? Y si tu respuesta es sí, te invito a que ores conmigo, estés tú aquí presente o estés viéndonos allá en la cámara. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Padre, reconocemos nuestra necesidad de ti. Nuestro espíritu está separado, está alejado a causa de mi pecado. Pero hoy quiero aceptar ese regalo que me has ofrecido a través de tu sangre, a través de tu gracia. Señor Jesús, te acepto como Salvador, como Redentor, como mi rescatador. Quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador y quiero que me ayudes a caminar en rectitud, a caminar contigo. Te doy las gracias por lo que has hecho por mí y ayúdame a caminar fielmente a tu lado. En el nombre de Jesús, amén. Si acabas de tomar esa decisión o llevas décadas siguiendo a Cristo, igualmente te invito a que puedas convertirte en un íntimo de Dios. Porque ahí es donde está la plenitud. Ahí es donde podemos realmente disfrutar la comunión con Dios. Podemos regresar al Edén, a ese lugar de delicia. Entre tú y el Espíritu Santo, hablen. Y permite que Él te ayude a responder. ¿Estoy amando lo que Él ama? ¿Estoy caminando con Dios? ¿Estoy siendo su amigo de verdad? Cierra tus ojos y meditemos en eso. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, examina lo que está en nuestra mente, examina lo que está en nuestro corazón. Padre, si nos hemos distraído en los quehaceres, en los afanes de esta vida, perdónanos. Te pedimos que nos ayudes a amar lo que tú amas, a aborrecer lo que tú aborreces, a conocerte cada vez más, Señor, de tal manera que podamos tener cada vez más y más cosas en común contigo. Ayúdanos, Señor, a tener una idea real, verdadera de quién realmente tú eres. Ayúdanos a caminar en integridad, a caminar a tu lado, Señor. Que no se note solamente por nuestras palabras, sino por nuestro andar, que somos tus discípulos, que somos tus seguidores y que anhelamos ser íntimos tuyos. Y por último, Señor, ayúdanos a disfrutar de esa amistad. Padre, a no satisfacernos con ser tus siervos, queremos ser tus amigos. Queremos velar por lo que tú amas, Señor. Queremos administrar lo que tú nos has dado. Queremos, Señor, conocerte como se conoce a un mejor amigo. Y que podamos, Señor, tener presente en nuestro corazón que sin importar cuán alto o cuán profundo estemos, sin importar la muerte o la vida, Señor, tú estás ahí con nosotros. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos.